Buenos días, damos la bienvenida a nuestra invitada especial, Corina Cruz, que nos viene a hablar sobre su testimonio durante el diagnóstico de cáncer de mama. Quería que te introducieras, Corina, y te conocieran. No sé si quieres dar unas palabritas iniciales. Sí, muchas gracias, doctora, por la invitación. Es un gusto, un honor para mí poder compartir este tiempo con usted y con quienes van a ver, con quienes están escuchando este video, este testimonio. Y mi nombre es Corina Cruz Mairena, tengo 39 años. Fui diagnosticada con cáncer de mama etapa 4, que es el metastásico, en agosto del año pasado. Recibí el diagnóstico de carcinoma papilar invasor y 2 semanas después, ya en septiembre, fue ya diagnosticado el estadio 4. Inicié mis quimioterapias en septiembre, 6 de septiembre del año pasado, y pasé un proceso de 8 quimioterapias terminando en febrero de este año 2025. A finales de marzo se me realizó mastectomía radical de seno Ujú. derecho y en el mes entre mayo y junio recibí un total de 15 radioterapias. Ok. Actualmente aún estoy en tratamiento con trastuzumab y pertuzumab, son inyecciones en las piernas que se realizan cada 3 semanas, son 18, ya me faltan alrededor de 4 aproximadamente. Y así vamos con el proceso. Excelente. Queríamos saber cómo fue ese momento en que recibiste la primera noticia sobre tu diagnóstico. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo abordaste con tu familia? Considero que cada persona que es diagnosticada con cáncer tiene una reacción diferente, lo mira de diferente forma, por eso comparto mi experiencia, Ujú. no como generalizando las de los demás, porque Ujú. cada uno Es lo vivimos diferente, diferente. así es. Ujú. Sí, en mi caso, antes de yo ser diagnosticada, bueno, yo soy cristiana, ¿verdad? Y Ujú. tengo una fe muy fuerte en el Señor y yo creo que antes de ser diagnosticada, Él como que me venía preparando, Así ya me había es. hecho la biopsia, entonces en mi proceso ya Él como venía fortaleciéndome desde antes con Ujú. palabras y personas, usando personas y Tu entorno. cuando Ujú. exacto, cuando yo ya recibo el diagnóstico de carcinoma, no le voy a decir que no saqué mis lágrimas, porque sí, eh, fue algo que yo estaba pidiéndole a Dios que sea Ujú. negativo a cáncer. Yo decía, no, y no, y que no voy a tener, y que va a ser negativo. Y esa, Lo estabas declarando. sí, yo estaba con Ujú. fe de que no iba a ser, pero después salió que sí. Ujú. Lo interesante de esto es que el día antes de yo recibir el diagnóstico, Dios, el Señor usó a alguien y me dijo que yo no sabía todavía el diagnóstico. Me había Ujú. dicho, el Señor va a hacer una obra en vos y te va a sanar. Entonces, es como que, por eso digo yo que me había preparado, porque una de las cosas que sucedió fue eso. Y yo decía, ok, si me va a sanar, es que estoy enferma, decía yo. Ujú. Y efectivamente, a los días después sí recibí el diagnóstico y fue como que sí, claro, me impactó. Fue como lo primero que yo pensé, una de las primeras cosas que me impactó bastante fue pensar en mi hija. Tengo una hija de ahorita ya 10 años y fue como que está chiquita, yo, Está Señor, pequeña. Dios. Ujú. Sí, entonces eso bastante me impactó, yo lloré mucho por eso, porque una enfermedad de cáncer, como algo nuevo, ¿verdad? Lo que uno se imagina es imágenes que tal vez uno tiene preconcebidas antes Ujú. de algo bien, una enfermedad bien fuerte, bien Ujú. difícil. Uno es mucha incertidumbre en el momento de lo que viene, qué va a pasar, incertidumbre del futuro, no Ujú. solo para mí, sino para los que están a mi alrededor. Los que dependen de No, ti. Ujú. sí, y también a las personas que me quieren, por Ujú. ejemplo, mi familia.
amistades y pensar en ellos, ¿verdad? ¿Cómo van a afrontar si ya no estoy? ¿Qué va a pasar si Claro. ya no estoy? Aquí, sí, la persona que obviamente más le va a hacer falta va a ser a la pequeñita, decía yo. Am, y eso es algo Ujú. que creo que humanamente es inevitable. Uno puede decir, ah, sí, o sea, hasta la persona más fuerte, una noticia así afecta, nos Fue afecta como mucho. una promesa, ¿verdad? La que recibiste de tu sanación, de tu impacto en la vida de los demás. Fue a través de una Sí, persona, a través de un mensaje, a través de un versículo. sí, fueron Ujú. exactamente como tres cosas. Una de ellas fue Ok. esa persona. Luego hubo un fin de semana en el que yo fui Ujú. de hecho, justo el fin de semana antes de que yo iba a recibir la noticia, fui a la iglesia y pues los mensajes eran como que, usted sabe, doctora, que a veces los mensajes es como que mensajes así, a veces uno va a la iglesia y quiere recibir palabras de aliento. Pues justo ese fin de semana antes eran como que hablando de David en sus momentos más profundos, más duros, lo que David decía, lo que David escribió en sus momentos más difíciles al Señor. Y era como que, sí, Dios Te permite, incluso identificaste con eso. Ujú. sí, incluso hasta David, que es el hombre conforme al corazón de Ujú. Dios, pasó por cosas muy duras, muy difíciles. Y no estamos exentos. El hecho de que a veces uno crea que tal vez está buscando de Dios no te hace exento a que pases por dificultades. Y algo que quiero recalcar de Ujú. esto es que a veces uno cree que porque tiene fe en Dios, Dios va a ser como nosotros querramos, es que nosotros vamos a mandar a Dios, por decirlo Ujú. así. Ok, yo le pedí a Dios que no me va a dar cáncer. No, no funciona así. Tener fe es también creer de que aunque yo pido algo y Él no me lo da como yo quiero o responde de una manera diferente, no quiere decir que yo voy a dejar de creer en Él o que voy a dejar de perder mi fe, Ujú. sino más bien reafirmar la fe aún en medio de un diagnóstico así de difícil. Creer de que si no respondió como yo quería es porque algo me quiere enseñar Ujú. o algo va a hacer en ese proceso. Actuar conforme a la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros. Muy Así es. bien, muy bien. Cuando recibiste la noticia, ¿la recibiste sola? ¿Ibas en compañía de tu familiar? ¿Cómo diste la noticia a los demás? Pues no recibí la noticia sola, gracias a Ujú. Dios. Y cuando recibí la noticia, el doctor pues eh, dio la noticia de una manera, eso sí he de reconocer, Ujú. los doctores son bien profesionales, los doctores que, no, que desde el inicio han estado en el proceso. En este caso fue el mastólogo, porque Ujú. yo sí estaba dándome seguimiento en mastología, porque el nódulo, esto creo que lo debo de decir, Ok. porque a veces nos dicen, tocate, Ujú. que tenés que examinar, tocarte el seno, y a veces eso no es suficiente, fíjese. En mi caso no fue suficiente solo El tocarme. autoexamen. Ujú. Sí, no fue suficiente porque yo aún haciéndome el autoexamen, yo no me sentí el primer nódulo que a mí me encontraron. Creo que hay casos, por ejemplo, mi seno era grande. Ujú. Entonces, en casos así que los senos son más abultados, el autoexamen creo que debería de ir acompañado siempre Complementarse. Ujú. con ultrasonido. Entonces, a mí me detectaron el primer nódulo, que en ese entonces era fibroadenoma, en el 2022 y fue con Ujú. un ultrasonido. Entonces, yo desde el 2022, yo me estaba haciendo chequeos rutinarios cada 6 meses con mastología. Ujú. Entonces, y el doctor, pues en mastología, cada 6 meses me hacían ultrasonido, me veían, y si había alguna, para ver si había algún tipo de cambio. Si hubiera cambio, yo tenía que ir
para notificarlo. Entonces, y eso fue lo que sucedió en el 2024. A inicio del 2024, en el mes de marzo, fue que yo no, ya ahí yo pude tocar, Mm, noté que ya estaba, lo que yo no sentía antes, ya lo sentía y no solo era que lo sentía, sino que una parte del seno estaba dura. ujú, Entonces no me dio, o sea, no, externamente él se veía sano, él estaba bien externamente. Fue así que ya por dentro se sentía duro, había una zona que ujú, ya estaba dura, entonces ahí recurrí al mastólogo al que me estaban dando seguimiento ahí en el hospital. am, y fue así que se dio el examen el Turcut, ujú, y me hicieron la biopsia y fue cuando el doctor, en este caso fue el doctor Sócrates ujú, Muñoz, quien me dio la noticia. Eh, la verdad, yo sí, de él lloré y pues fue clave el acompañamiento de mi familia en este tiempo, en este proceso. Sí nos impactó mucho la noticia, pero creo que algo clave de esto es de que las personas que han estado conmigo de mi familia, cuando recibimos la noticia, yo, o sea, es como que tanto yo como la persona que siempre está conmigo, eh, yo sí lo recibo y estoy tranquila. Esa primera vez del diagnóstico de cáncer, sí, yo lloré delante del doctor. Y siempre las personas que están a mi lado, creo que por dentro también ujú. están llorando, pero conmigo me animan, digo yo, se hacen los fuertes. Templanza. Sí, sí, pues, y le digo así porque Ujú, hace poco escuché a mi mamá contar en un testimonio de ahí mismo del hospital, ujú, que pues también más adelante voy a mencionar este grupo de los guerreros. Compartimos también nuestra historia y ella, en ese momento, ella dijo que ella le pedía siempre a Dios la fuerza para no llorar delante de mí. Entonces, y exactamente, efectivamente, yo en todo esto, desde el inicio hasta el día de hoy, yo nunca vi llorar a mi mamá delante de mí. ujú, Si ella lloraba, yo no me daba cuenta, ujú, pero siempre fue como que aquí estoy, aquí estamos, todo va a estar bien. Nunca vi ningún gesto triste de ninguno de mis familiares, de ninguna de mi familia, ni las personas que también fueron parte del proceso y que me vinieron a acompañar, porque sí también hubieron personas de la iglesia donde estaba ujú. asistiendo que me venían a cuidar, imagínense. Am, bueno, creo que más adelante vamos a hablar de eso también. Sí. Quería saber si este diagnóstico sos la primera en tu familia en recibirlo o ya antes ha habido casos, si es la primera experiencia en tu familia. Pues no, de parte de mi familia materna Ujú, ya ha habido cáncer de mama. Mi abuelita, mamá de mi mamá, tuvo cáncer de mama y ujú. a ella igualmente le quitaron uno de sus senos. A ella ya le dio, sí, bastante adulta, Ah, fíjese, okey. yo creo que a ella le dio ya después de los 80. Sí, ya después de los 80 le dio a ella. También una tía, hermana de mi mamá, le dio también cáncer de mama. En el caso de ella, fueron dos de Ujú, sus senos. Y de ahí, pues en el linaje sigo yo. okey. Después yo fui la que siguió. eh, y pues fue algo que sorprendió bastante por mi edad, más que todo Ujú, por mi edad, porque a mi abuelita se lo detectaron de 80, a mi tía ya fue también ya bastante avanzadita. Y yo pues todavía en mis 30, yo ujú, tenía cuando me diagnosticaron 38. ujú. Entonces, no solo a mi familia materna, sino también a mi familia paterna fue impactante, porque en mi familia paterna ha habido cáncer, pero no de mama, pero ha habido otro tipo de cánceres. Eh, y
yo soy la primera en los dos lados que es diagnosticada Tan en sus joven. 30 años, Ujú. muy joven. Fue algo que impactó bastante a la familia y no solo pues que fue am, cáncer, sino que de una vez la etapa, y Muy bien. ya con metástasis en los pulmones y cuello. Ujú. Muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia con los tratamientos que recibiste y cuáles fueron esos tratamientos en su momento? Bueno, yo tuve, como mencionaba al Ujú, inicio, ocho quimioterapias. Las primeras cuatro fueron las famosas quimioterapias rojas, que es la ciclofosfamida con artemisina, que esa es ujú, la roja. Desde antes que yo me pusiera esa roja, me dijeron los doctores, tanto oncología médica como el doctor, eh, el gineconcólogo, el doctor Gilberto Altamirano, bueno, la doctora René Arauz, que es mi oncóloga médica, y también la doctora Vélez, que era la doctora que nos veía antes de las quimios, que sigue todavía ahí. Ellos me advirtieron, me fueron claros, sí o sí se te va a caer el cabello. Tenés que estar lista para eso. Y algo que también creo que los que hemos pasado por el proceso y recibimos estos tipos de quimios que botan el cabello, entendemos que se nos dice, vas a botar el cabello. En mi caso fue algo que lo que a mí más me impactó era ir viendo cómo él dejaba cabello en todos lados, dejaba incluso en mi almohada, dejaba, si estaba sentada en una silla, quedaba en la silla o en el ujú, donde estuviera, algún sofá o algún taburete, alguna silla, ujú, o si caminaba en el piso donde yo andaba, ahí había cabello. Si yo pasaba ujú, caminando, ahí dejaba cabello. En el baño ni se diga. ujú, Eh, entonces llegó un punto en el que ya, bueno, yo decía, bueno, ahí lo voy a dejar, vamos a ver, porque se va a ir cayendo y vamos a ver hasta dónde puedo, eh, porque sí es difícil, entonces pues, hasta dónde puedo aguantar, decía yo. Y yo sentía que dejaba mucho cabello, pero como que aún tenía. ujú, Y no pude evitar recordar hay un versículo en la Biblia que dice que Dios sabe cuántos cabellos tenemos nosotros. Entonces, en ese momento que estaba perdiendo mucho cabello y era bastante y todavía tenía, recordé esto y yo dije, wow, si sabes cuántos cabellos tenemos y he botado un montón, yo no sé cuántos y todavía tengo. Esto, o sea, Dios permitió también que pasara este proceso para que viera qué detallista que es y cómo nos ama tanto que sabe hasta ese detalle de nosotros, cuántos cabellos tenemos. Y bueno, pasó y ya hubo un momento en el que la alopecia se hizo súper evidente. Habían lugares en mi cráneo donde ujú, ya, sinceramente, ahí sí ya no me gustaba verme al espejo ujú, porque era bastante, muy fuerte ver ujú, la imagen de esa Corina que ya tenía solo algunos ujú, cabellos y ya bastantes espacios ya con alopecia. Entonces, vacíos. Ujú, en ese punto fue donde yo decidí, bueno, señor, tomando en cuenta lo especial que ha sido conmigo desde el inicio de este proceso, voy a tomar esto como, no solo como raparme la cabeza, sino de entregarte mi cabello, entregarte si en algún punto hubo vanidades en mí, pues se va la vanidad, porque sí, en ese momento uno pierde hasta eso, porque queda uno. Entonces te así es. entrego, sí, ahí quedamos. Es que es un proceso de, como dicen, de renacer. Habla mucho de las águilas, creo que es el águila calva, sí, Ujú, que se van, suben, se quitan todas sus plumas, hacen un proceso de transformación, quedan
calvas, hasta el pico botan para volver a renovarse y volar con nueva fuerza. Entonces lo vi también desde ese punto. Y dije, bueno, te entrego mi cabello, ya la corona de mi belleza, todo. Ujú, Y sí, me rapé, tomé la decisión de raparme. ujú, Am, sí, o sea, no lloré porque fue como que hice, siempre en estas cosas así, hago siempre una oración y en ese momento con la persona que me iba a rapar y también invité a un amigo que viniera con esa persona para acompañarme, hicimos la oración y yo solo, mientras me pasaban la máquina, yo decía, bueno, señora, te entrego, y ahí quedó el video, te ujú, entrego la corona de mi belleza. Mientras me pasaban, yo así, te entrego entregando la corona de mi belleza al Señor. Y así yo, mientras me pasaban la máquina, yo diciendo eso y pues lo sentí así, como, ujú. por eso tenía paz en ese momento, sentí paz porque sabía que lo estaba dando para Dios. Sí, fue, Okay. sí. Luego con las otras 4 quimios, bueno, con esas primeras 4, parte de los síntomas que me dio fue, aparte de la pérdida de cabello, que tomé bastante tiempo, Ujú, fue que se me quitó el apetito. Eh, Cuando yo comía, yo sentía que aquí me quedaba la comida, que no literal, pasaba. que no pasaba, Ujú, pero yo misma me decía, bueno, no, si yo tengo que comer, porque me decían los doctores, ahí está tu vitamina, ahí está lo que te va a dar fuerza, ahí está lo que te va a ayudar en la comida. La alimentación es clave en este proceso, tenés que comer. Entonces, a pesar de que yo tenía así, no tenía apetito, yo hacía la fuerza. Yo ujú, comía sin hambre, pero trataba de comer porque yo decía, aquí está lo que yo necesito para poder afrontar este proceso en lo físico, la alimentación. Luego, eso fue en las primeras 4, esos dos síntomas fueron como que los más fuertes, ujú, la pérdida de cabello y lo que es la falta de apetito. Obviamente me dio debilidad, falta de fuerza. Con las primeritas, creo que las primeras 2, sí pasé bastante tiempo así que me dormía a veces bastante tiempo en el día, porque fueron las primeras y me golpeó bastante. ujú, Pasaba bastante tiempo dormida así, toda decaída. Ya luego con las otras 4, que son las 4 blancas, las otras 4 eran docetaxel, era ujú, la docetaxel, y ahí fue donde ya empecé con la trastuzumab y pertuzumab, que es la inyección. Entonces me ponían la inyección y la quimioterapia intravenosa docetaxel. Con esas, lo que me dio los 2 síntomas más fuertes que sí me afectaron y que incluso al día de hoy, bueno, ya hoy estoy mejor, ya hoy en octubre estoy mejor, pero todavía ujú, a mediados de año me había afectado bastante la parte del estómago. ujú. Am, Primero, uno de los efectos que me dio con esta fue llaga en la boca. Yo, cuando a mí me salieron las llagas en la boca, o sea, la parte humana, mi mente dijo, ahora sí ya me morí, decía yo. Sí, porque ¿cómo vas a comer? Exacto, yo porque si en las primeras 4 comía a la fuerza aunque no tenía apetito, Ahora comer ya con dolor. ahora comer con dolor, y yo, ala, decía yo, ahora sí ya me morí, porque no voy a poder comer. Y entonces, sinceramente, ese día, el primer día que me dio eso, me afectó tanto, yo lloré, yo lloraba, yo De decía, bueno, ahora frustración. sí, ya me morí. Entonces, a la parte una, ya me morí porque no voy a poder comer. Incluso yo todas las mañanas yo tomaba el batido verde, eh, y entonces ese primer Así te... batido verde de la mañana me Ujú, ardía o sea, ujú. hasta el Te esófago. irritaba.
todo, parece que las llagas venían desde Ujú, acá adentro, no sé, pero eso yo lloraba porque yo decía, era comer con ujú. dolor, comer con ardor, ardor Con es la palabra, incomodidad. incomodidad, y cada comida era como un sacrificio, pero era lo mismo, como dicen, todo está acá, porque yo en mi cabeza yo decía, bueno, y también pedirle al Señor fuerzas, pero yo aquí me decía, si yo no como, yo me muero, si yo tengo que comer. Y entonces me dilataba más de una hora en cada comida porque cada mordida, cada bocado era un dolor, un ardor increíble, pero así tenía que alimentarme, así tenía que comer con dolor, con ardor. Y en esos momentos uno valora y dice, qué rico es comer cuando uno está bien, qué rico es comer cuando puede hacerlo bien, sin Ujú, dolor, pero tenía que alimentarme aún con dolor. Luego, el otro síntoma que me afectó, bueno, en ese tiempo también, algo importante mencionar es que obviamente no podía usar la pasta dental ujú, normal porque no, ujú. incluso tuve que, Muy el cepillo, abrasiva. Ujú. sí, el cepillo de dientes, tuve que cambiar por un cepillo de dientes de, bueno, no voy a decir marca porque no No nos pagan estamos, publicidad. no estamos pagando publicidad. Ajá. Pero sí es uno bastante suave. Ujú, Pasta dental de niños, esa ujú. porque no tenía el flúor, creo que es lo Sí. que. am, y es así, pero me costaba hasta eso, hasta lavarme los dientes, eso fue bastante difícil. El otro síntoma fue, bueno, diarrea. Yo sé que no es así como que tan bonito mencionarlo, pero son verdades que pasan. Y yo era, con esas últimas 4 quimioterapias, me quedó bastante afectado el estómago, la flora intestinal barrida también, porque todo lo comía o bebía agua o jugo, lo que fuera, y nomás ya iba al baño. Era muchas veces al día, tenía que estar bastante hidratada, incluso el estómago me quedó bastante afectado después de eso, incluso después de haber terminado con las quimios. Hay cosas que, bueno, hasta ahora ya estoy otra vez tolerando, Ujú, pero habían algunas cosas que si yo comía, yo sabía que si las comía tenía que estar en casa, ujú, porque si estaba en un lugar público no iba a tener dónde ir al baño. Entonces, así quedó afectado mi cuerpo después de las quimios. Luego paso con la mastectomía, pero antes de realizarla, el doctor Gilberto Altamirano me envía a hacer todos los exámenes, que es tomografía, mamografías, ultrasonidos y todo porque como decía al inicio, estaba en etapa 4, metástasis en ujú, los pulmones y cuello. Entonces el doctor me dijo, no te puedo hacer cirugía si aún tenés cáncer en otros lugares. Entonces me mandó a hacer todos los exámenes y gracias a Dios, él me dijo respuesta total. ujú, Eh, los pulmones están limpios y yo, miren, yo dándole gracias a Dios, los pulmones están limpios, las adenopatías disminuyeron en 90% y el tumor principal del seno, que al inicio estaba en 6 centímetros, bajó a 1 centímetro. Entonces, él me dijo, podemos proceder con la mastectomía, podemos hacerla. Y sí se tenía que hacer porque ya no había en otros lugares, pero todavía estaba el principal, entonces tenía que quitarse. Y esta parte de la mastectomía, aunque uno dice, sí, me la tengo que hacer porque tengo que vivir, ujú, pero nadie te prepara para el impacto que va a tener. De los 3 procesos que yo viví, creo que la mastectomía es como que esa parte que más me, me afectó, porque hay personas que escuchaba de los mismos pacientes que decían, yo esperé para verme, yo me vi después de tanto tiempo, hubo una que se vio después de 2 meses, ujú. pero yo dije, no, yo me voy a ver.
yo me voy a ver ahí nomás. Entonces, sí me vi así para abajo desde desde el día siguiente que me curaron, que me Ujú, curó la doctora Silva, yo me vi y cuando vi que no estaba fue como que yo solo, así me quedé, ujú, wow, impactante verte así. Ya después, cuando ya te mandan a tu casa y que ya me toca verme así de frente, ahí es otra cosa también. Ahí sí creo que fue el más impactante, ya verte de frente al espejo y verte esa cicatriz, ver que te falta una parte de vos y dentro de vos decir, esa no soy yo. ujú, Eh, y bueno, efectivamente, sí, el cuerpo nuestro es parte de lo que somos, pero es ahí donde está el aprendizaje de que lo que vos valés, lo que es Corina, lo que sos vos, no es solo tu cuerpo, va más allá. Lo que vos sos es tu esencia, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios dice que sos. Pero ahí es esa parte como mujeres que tenemos inseguridades. Creo que también en el cáncer Dios lo permite, y es nuestro caso para ver que somos valiosas. Como todas las mujeres tenemos algún tipo de inseguridad, hay algo de nosotros que decimos, ¿verdad? Entonces, y sí, yo también tenía mi inseguridad en la parte física y fue como que, Señor, vos sabes que yo tengo mis inseguridades y permití esto, decía yo, me permití que pase por esto, o sea, más difícil, más duro todavía. Pero fue eso como que en mi corazón reafirmar, pues por eso mismo, para que te estés segura de quién sos, para que estés segura de quién sos en mí, que te permito que pases por esto. Y creo que todas las que atravesamos por este tipo de cirugías, y creo que no solo de cáncer, sino que incluso yo ahora cuando veo personas que me encuentro en el hospital, que tal vez no tienen un pie, una pierna o un brazo, yo me identifico porque así también yo soy es. alguien así que le cercenaron una Una parte de su cuerpo, mutilación una de una mutilación. parte de tu cuerpo. Ujú, Sí, entonces, y es como que ujú, entiendo a estas personas, pero en mi caso, pues yo puedo caminar claro. y puedo entender que para ellos puede ser más doloroso todavía, pero aún así con esas mutilaciones siguen siendo valiosos para Dios, siguen siendo importantes para Dios, siguen siendo especiales porque ellos no son una pierna, sino que son lo que son por dentro. Eso Sí. fue una de las enseñanzas muy, muy, o sea, sí fuertes, porque esa primera vez que yo me vi en el espejo, yo casi me desmayo. Mi mamá estaba conmigo en ese momento y así como ella trataba de disimular conmigo, yo también, ¿para qué? Porque yo también, habían cosas que solo pasaban acá en mi mente, con yo, Dios y yo, Ujú, porque tampoco quería preocuparla a ella, porque mi mamá pues es hipertensa, entonces yo sé que una preocupación así tan fuerte, yo sé que solo Dios la fortaleció, ujú, porque ella, su hipertensión es así, es bastante, le afecta emocionalmente también. Entonces en ese momento, cuando yo me vi así, ella estaba conmigo, yo tuve que sentarme, buscar dónde sentarme porque yo sentía que me iba a desmayar. Sentí que como que se me bajó la presión, no sé, de verme así. Pero Dios en el proceso me fue enseñando. La recuperación de la cirugía también no fue fácil por los dos drenos que nos ponen. Yo estuve con uno una semana, me pusieron dos, uno me ujú, duró solo una semana, pero el otro pasé casi un mes, fueron 3 semanas con un dreno y esa parte también es incómoda andar cargándolo. Luego fueron las 15 radioterapias. De la radioterapia no afecta, sí, es cierto, es un proceso que no afecta tanto como las quimioterapias, pero sí tiene sus efectos secundarios. En mi caso, pues los primeros días fueron así como uno se siente un poco cansado, débil, ujú, así sueñito.
Ya después, ya los últimos días no fue tanto el sueño, pero sí ya después la piel, a mí me hicieron Mm, acá en el cuello y hubieron días que ya yo boté piel de acá, ujú. como cambió Como mi descamación. Ujú, inflamación. También pues que te quedan, ujú, acá en Nicaragua te hacen como unos tatuajitos. Entonces me ujú, quedaron unos tatuajitos en algunos puntos que me hicieron. Y en la cirugía todavía yo no, por ejemplo, hay partes ahí de la piel cerca de la cirugía que quedaron afectadas. Entonces, ujú, al día de hoy, octubre, que son ya más de 6 meses después de la cirugía, mi piel ahí ujú. cerca de la cirugía por la radioterapia quedó afectada. No está al 100% todavía, pero es normal, parte del proceso. Son efectos secundarios de la radioterapia porque la radioterapia fue, o sea, mi radioterapia terminó la última en junio. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 mesecitos después y obviamente todavía tengo esas afectaciones. Muy bien. Muy bien. Quería que habláramos un poquito sobre cuáles fueron las estrategias que utilizaste respecto a la parte alimenticia, o sea, quién te apoyaba en la preparación de tus comidas, cómo te ¿cuál será la palabra? Incentivar para poder comer, qué estrategias utilizaste para poder tolerar un poquito mejor la dieta, cómo viviste ese proceso. Sí, antes que todo le agradezco a usted, doctora, que usted es mi nutricionista, quien desde el inicio ahí pues nos da las orientaciones y bueno, yo ya sé que cuando voy a mi cita de nutrición tengo que tener paciencia porque sí, no, esperamos bastante, pero ¿por qué? Porque usted con cada paciente se toma el tiempo necesario Ujú, para preguntarnos, para vernos si estamos bien, si estamos dando seguimiento y para darnos las recomendaciones. Entonces usted se toma el tiempo con cada uno de una manera tan detallada y tan especial que primero pues le quiero agradecer por eso. gracias. Ah, luego, pues tengo todavía mi librito que usted nos da Ah, siempre. Ahí tengo las sí, el libro guías de de indicaciones. qué comer, Ujú, qué no comer. Entonces, cuando yo sentía, por ejemplo, las náuseas, ujú, la que me ayudó con todo este proceso, mi mamá, la preparación de alimentos. Entonces íbamos a la guía que usted nos daba, qué era lo que no podíamos comer y lo que sí nos daba náuseas, y seguíamos este proceso, este libro. Eh, Sí, los batidos verdes todos los días, espinaca, porque eso también con las quimioterapias me bajó bastante la hemoglobina. Entonces, no, o sea, bastantes, ¿cómo se llama? Espinaca, rábano y ¿cómo se llama lo rojo? Ay, remolacha. La remolacha también, batidos de remolacha, zanahoria, espinaca, los batidos verdes. También para los probióticos, tratar de reponer flora intestinal de manera natural. Ya después, cuando fue demasiado, recuerda que usted me mandó los sobrecitos. ujú, Entonces, también sí, y sí, cero frituras. Yo recuerdo que yo empecé a probar de nuevo fritura hasta que ya terminé todo el proceso. Eh, sí, mire qué interesante. Esto es interesante, ujú, doctora, porque yo recuerdo que en una de las últimas citas que yo tuve con usted, usted me explicó, no sé si usted se recuerda, usted me explicó la parte de por qué los pacientes de cáncer bajan de peso, que ujú, más bien era negativo. ujú, Y yo me acuerdo que cuando a mí me diagnostican, yo dije, pues yo siempre soy de las personas que trata de ver lo positivo en medio de todo lo que pasa. Y entonces yo dije, bueno, una de las cosas positivas, yo en mi mente, una de las cosas positivas es que voy a bajar de peso, decía yo. Pero qué errado pensamiento. Después de lo que usted me explicó,
bajar de peso así tan bruscamente con un tratamiento de cáncer no es bueno, no es saludable. Y entendí que si yo bajaba así de peso era más la señal que mi cuerpo se estaba consumiendo porque no tenía cómo defenderse, ¿verdad? Y con esa explicación que usted me dio, dije yo, bueno, gracias a Dios que no bajé de peso pues así tan bruscamente. Sí bajé algunas libritas, pero no mucho, Ujú. este, y me mantuve. Entonces eso quería decir que más bien mi cuerpo se estaba defendiendo bien. Sí, obviamente por la misma quimioterapia a mí algunas me inflamaron un poquito, pero no bajé de peso, cosa que usted me explicó que era bueno no haber bajado tanto de Te peso. mantuviste. Ujú. Sí, sí, ya ahorita pues que ya volví al trabajo, pues he subido, he subido un poquito, pero tengo que bajar más bien. Pero sí, gracias a Dios no bajé de peso. Yo que decía, ay, voy a bajar de peso, qué alegre. Pues no, gracias a Dios. Y mire cómo eso que uno en su ignorancia a veces desea cosas que no son buenas. Y el Eh, detalle a veces también es que el bajar de peso compromete la masa muscular del paciente. Y eso pues a veces no lo miramos porque miramos el peso de forma global. Sí, no, por eso. Ujú. Y esa explicación que usted me dio, pues, me aclaró mucho, mucho, Muy de bien. que no era sano hacerlo de esa manera. Así que muchas gracias. Y yo, pues, tuve mi cuidado con las comidas. Hay cosas que, por ejemplo, que incluso en la última charla que nos dio a Ujú. nosotros los pacientes, hace, creo que fue un mes más o menos, también, no sé, ahora que ya estoy fuera de tratamiento, la alimentación, ¿cómo seguirla ahora que estamos ya fuera del tratamiento? ¿Cómo vivir nuestro día a día en la alimentación? Que sí, que no. Hacerlo Eh, sostenible a largo plazo. Ujú. exacto, sí, que sea algo sostenible, Así no es. solo por tratamiento, sino que ya esto es Parte del algo que estilo tenemos. de vida. Exacto, integrarlo a nuestro día a día. Sí. Eh, sí, yo acá tengo también, antes no hacía tantos té, ahora ya bebo más tés naturales, así incluso ya integrando la espinaca a mi vida diaria, casi, bueno, no todos los días la como, pero sí trato de comerla bastante seguido. También la comida rápida no como antes comía muy seguido comida rápida y creo que también la alimentación es uno de los factores que influye en el cáncer, Ujú. cómo nos estamos alimentando, además pues de la vida, de los genes, ¿verdad? Ujú. Hereditarios, que en mi caso también influyó, y la vida agitada que llevamos, el estrés, entonces también influye junto con la alimentación. Entonces, todo esto de tratar de comer lo más sano posible, algo que como usted aprendí también es que en la alimentación casi todo es carbohidrato. Ujú. Entonces, dentro de todos esos carbohidratos, elegir los que sean más naturales, los carbohidratos naturales, no los carbohidratos como ya los procesados o como pan, Ujú. ya, o sea, tener más cuidado con los tipos de carbohidratos que comemos también. Entonces, elegir es como que todos los días tomar decisiones en cuanto a la alimentación Decisiones también. inteligentes. Sí, es Ujú. que esto es de todos los días. Esto es algo que tenemos que cada día decir, decirnos nosotros, qué queremos, cómo queremos vivir, qué queremos hacer. Y por eso tomar decisiones de que en este sentido de la alimentación. Muy bien. Y en una pregunta, es muy frecuente a veces en los pacientes el rechazo a ciertos alimentos. Por ejemplo, en el caso en tu experiencia, ¿había algún alimento que totalmente le tenías aversión, lo rechazabas, no lograbas consumirlo? ¿Hiciste algo para poder integrarlo? Por ejemplo, en el caso de las carnes, que hay mucho rechazo a ese tipo de proteínas animales. Bueno, en mi caso, Ujú. doctora, al inicio, como le dije, con las primeras 4 quimios, yo
casi todo, no quería comer, de Ujú, hecho, nada, comida sólida, no lo soportaba. Más que todo, bebía batidos, cosas líquidas, ujú, sustancias, sopitas. Entonces, ¿cómo hacía? Yo me las jugaba así, mi mamá me hacía solo cositas líquidas o puré, ujú. todo como O purecito. papilla. Papilla, porque Ujú, sí, no, con las primeras 4 no podía, todo lo que era sólido, que carne o ujú, aunque fuera que a la planchita o así, no podía, no me entraba. Entonces todo tenía que ser así, o líquido o ujú, como purecito. Ya después con lo de las llagas en la boca, ahí también fue, porque ahí, ahí yo tenía que hacer la fuerza de comer, entonces ujú, procuraba como comer a como fuera, y sí, aun con dolor, comía, sí, me acuerdo que hubo un día que no, incluso comiendo, llegó un punto en el que no aguanté, y en esa hora buscar abuelada, y bum, bum, beber abuelada para refrescarme, porque estaba que no aguantaba, entonces, pero aunque no aguantaba, tenía que hacer la fuerza. Usted me recomendó también, recuerdo que para eso, me recomendó yogurcitos helados, cositas heladas, o que, todo, buscar cómo hacer que la boca estuviera fresquita, ujú. refrescarla también. Un poquito Eh, adormecida con el frío. Hielito, Ujú, es cierto, usted me dijo de hielito, ya me acordé, y chupar hielo también bastante. ujú, Hubo días que yo pasaba como más de una hora con hielo porque sentía tan refrescante y un alivio ujú, estar chupando hielo, que, wow, es algo que ahora yo veo, fíjese que ahora que lo menciono, como es, ujú. ahora que lo menciono, veo atrás y yo, de verdad que sí, pasamos por bastantes cosas, pasé por bastantes cosas. Sí, y aquí Dios nos ha ayudado. Muy bien. En ese momento de la mucositis, de la irritación, la llaga, ¿utilizaste algún enjuague especial o algo medicado que te sirviera en ese momento o solamente cosas naturales? Pues todo lo hice de manera natural. Ujú, Eh, Como le digo, fue como, recuerdo que al inicio yo me ponía agua con sal, pero después me dijeron, no, muy la sal te va a... agresiva la sal. Sí, Ujú, usted fue, creo. ujú, Yo hacía solo así, agua con sal, y entonces yo decía, aquí me dijeron, pero usted me dijo, también creo que uno de los pacientes mencionó que no, que la sal podía hacer que más bien me lastimaran más las así llagas. es. Entonces la suspendí y todo fue así, hielito. Alguien también me había dicho de bicarbonato. Agua con bicarbonato de Ajá, entonces, sodio, agua de sí. manzanilla. Entonces, yo integré la manzanilla. Ujú, Sí, yo hice la manzanilla heladita, correcto. fresquita. Primero la hice como tecito y la metí a la refri y heladita, así. Y refrescaba, eso sí me refrescaba súper, súper bastante. El té de manzanilla helado Muy y bien. el hielito, chupar hielito. Sí. Ahora, como recomendaciones para tal vez los nuevos pacientes que van a estar viendo este video, ¿les darías alguna indicación de cómo prepararse para esa primera cita con el oncólogo en un dado caso? ¿Qué te gustaría haber sabido a ti en tu primera experiencia? Bueno, pues creo que nada nos prepara para algo así. Creo que, como le digo, a veces uno puede decir, incluso recibir muchas orientaciones, consejos, pero nada nos prepara para una noticia así. Mm, Eh, en mi caso, como les digo, creo que el refugiarme en Dios me ayudó bastante. Y para esa primera cita, recuerdo, mi primera cita con oncología fue con el gineconcólogo, que fue el doctor Gilberto Altamirano. Yo doy gracias a Dios por él porque él es un doctor súper positivo. Fíjense que cuando me dieron el diagnóstico,
de etapa 4. Ustedes saben, uno recibe como que un diagnóstico etapa 4, ya uno, ¿y cuántas etapas son? 4. Y yo tengo la 4. ¡Wow! Era como que ustedes, era así bien impactante y saber que cuando te dicen etapa 4 y uno, él me dijo, no busques en internet, porque en internet eso uno se busca, yo digo, San Google. Te va a salir Uno lo más trágico. exacto, entonces, y uno va a Ujú. internet a buscar y Y a dice que bombardearse. el periodo de vida es tanto, Ujú. y entonces, sí, esa fue una de las primeras cosas que me dijo el doctor, no busques en internet, que en internet te va a encontrar cosas que no te van a ayudar. Un diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte. Esas palabras que me dijo el doctor, se las repito. El diagnóstico de cáncer no es sentencia de muerte. Yo soy paciente de cáncer etapa 4 al día de hoy. Bueno, ya eso es algo que no les había comentado. Hace unos ya 2, 3 semanas me hice exámenes en los que, bueno, la carga tumoral en septiembre del año pasado estaba en 264. La carga tumoral en la sangre, lo que mi cuerpo tenía. Y ya este año, en septiembre de este año, la carga tumoral estaba ya negativa para cáncer porque estaba en sus niveles normales. Los niveles normales son de 0 a 25 y yo estaba en 13.7, así que ya el doctor me dijo, está bien con la carga tumoral, ya se podría decir que ya estás en remisión, así que falta todavía terminar las inyecciones que me estoy Ujú. poniendo, me faltan 4 todavía, termino a fin de este año para seguir ya solo en seguimientos. Tendría seguimiento ya en febrero para estar dándole seguimiento, pero sí, en una primera cita de oncología, tener esto presente, que un diagnóstico no es una sentencia, llegar, no te digo ser fuerte porque somos humanos y también es bueno sentir, es bueno darte cuenta que tenés emociones, validar esas emociones que sentís, a veces incertidumbre, que sentís preocupación, pero en medio de esas emociones, en medio de esa incertidumbre, saber que tenés a Dios, que tenemos, en mi caso, mi sostén, aparte del apoyo de mi familia, pero mi principal sostén fue tener a Dios, tener esa fe. Cada persona, como les digo, cada uno de nosotros enfrenta un diagnóstico de manera diferente y en mi caso, mi fe, mi Dios, saber que Dios estaba conmigo es lo que me sostuvo en ese momento. Ir sabiendo que a pesar de que tenés ese diagnóstico, hay un Dios que va a estar con vos, que tal vez no te va a sanar de manera milagrosa como lo ha hecho con otras personas, y que el hecho de que tal vez a vos no te hizo el milagro inmediatamente no quiere decir de que no sea poderoso. Él es poderoso, pero por algo te está permitiendo pasar por este proceso y es para que estés más de cerca con él, para que lo conozcamos más de cerca, aún en medio de un diagnóstico difícil y estar atento a las recomendaciones médicas porque los doctores, Dios puso a los doctores ahí con un propósito y creo que así como cada uno de nosotros tiene una necesidad, digo yo, bueno, también Dios está permitiendo que nosotros seamos pacientes oncológicos para de alguna manera ser de bendición para los doctores que nos atienden. Si no hubiera Ujú. pacientes, los doctores no tendrían trabajo. Sí, Ya viéndolo desde ese punto. todos nos necesitamos. No, exacto. No, y Todo también el médico aprende del paciente porque al final la experiencia de uno y tal vez lo que a uno le ha funcionado puede ser una recomendación de bien para otro paciente que está iniciando. sí, entonces si lo vemos así de esa Ujú. manera, creo que ya todo cambia. Cuando ves Así que es. todo es por un propósito, todo cambia. Entonces, estar abierto a eso, que estamos ahí en esa cita oncológica, no porque hayamos hecho algo malo, Así sí es. tenemos que hacer cambios de hábitos, ¿verdad? Pero no es Compromiso con porque uno mismo.
Sí, exacto. Pero no es de que, no es para que nos culpemos, no es porque a veces también uno llega a esas primeras consultas como que, ¿qué habré hecho mal? O a Renegando. veces, Ajá. ajá, exacto, o por qué pasó esto. Incluso hay personas que tal vez son ajenas a vos y que te conocen y tal vez que piensan, ¿por qué estará pasando por esto? Miren, en esta enfermedad hay tantos comentarios, tanto Mm, positivos como negativos, y a veces que cuando escuchas esto, vos solo pensar que si estás atravesando por esto es porque vas a salir adelante y que vas a ver milagros cada día en tu vida, porque un milagro no es una sanidad inmediata. A veces los milagros se presentan de maneras tan sencillas, en detalles tan ujú. pequeños, que esa es una de las enseñanzas también que he aprendido en este tiempo. Muy bien, Algo excelente. que, por ejemplo, a mí el cáncer, el Señor me permitió, y les voy a enseñar aquí un poquito porque las tengo por aquí, Ujú, con las primeras quimioterapias, bueno, de hecho mi familia estuvo presente en todas mis quimioterapias. Ustedes saben que con la última quimioterapia que se toca la campana, ujú, se hace, bueno, que globo y cosas. Pues a mí mi familia, después de en la primera quimioterapia fue al inicio, antes de entrar. Pero con las otras, después de cada quimioterapia me tenían una sorpresa. Entonces, eso también, sentir, Dios permite que pases por esto para que veas las personas que te aman, para que veas que sos amado, quiénes están ahí para vos, ver quiénes no, ujú, porque hay personas que están con vos cuando estás bien, ahí sí están a tu lado, son tus amigos, pero cuando ya va a entrar a un periodo difícil de enfermedad, se alejan de tu lado, entonces Dios permite también esto para que valores las personas que son importantes de verdad en tu vida. Y ujú, entonces, y yo todavía guardo cartitas que me dio mi familia de la primera mm. quimioterapia que recibí. Entonces, mis sobrinos me hicieron dibujos, me dieron, a ver, Sí, qué bonito ese detalle. sí, tengo cartas, Qué lindo. tarjetas. Entonces, eso, estar abierto a que incluso en medio de tus dificultades, Mm, eh, estar abierto a lo que Dios te quiere enseñar. Cuando llegué a esa primera cita, estar abierto a abrir tu ojo a las personas que van a estar a tu alrededor, abrir tus ojos a las oportunidades de cada día, abrir tus ojos a la vida hermosa que Dios te da, porque a veces no valoramos la vida que tenemos, o a veces creemos que la valoramos, pero tal vez no lo estamos haciendo ni agradeciendo de la manera correcta. A ujú, veces decimos, sí, doy gracias, pero cuando estás ahí, Dios te permite ver que hay más cosas por las que dar gracias también. Entonces, ir a cada cita, viendo también alrededor, en mi caso, me gustaba observar bastante a los pacientes también que estaban a mi alrededor, ujú. eh, porque también aprendemos Muy de bien. los otros que están ahí, sí. Muy bien, ya para ir finalizando, quería una última intervención sobre cómo es este proceso ahorita ya después del proceso de tratamiento, ya ahorita que te estás reintegrando a tu vida normal, a tu vida laboral, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has adaptado? Sí, en mi caso, creo que yo decía, y de hecho, ¿por qué nos dicen guerrero a los pacientes oncológicos? Creo que, y de hecho, he hablado de esto anteriormente, y un guerrero no es alguien que sea valiente, sino que alguien que aún con temor, aún con miedo se enfrenta a las dificultades y lucha y sigue adelante. Y sobrevivir a un cáncer, sí, o sea, pasamos por un proceso. Yo antes decía, dicen guerreros por todo lo que pasamos, Ujú, pero creo que además de todo lo que pasamos durante el proceso, que sí es difícil, creo que va más allá después de lo que pasas, porque
vivir con las secuelas de todo el proceso que pasaste, creo que es eh, lo más difícil también, hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, no, bueno, en mi caso fue como la parte para algunas, la parte de cuando ya no tenés tus senos, adaptarte a eso, de, por ejemplo, la vestimenta, qué ponerte, o cuando salís. A veces en la calle hay personas también, hay unos que te ven tranquilo, ven bien, hay Ujú, otras personas que así te enfocan la mirada. Incluso yo ya he tenido casos donde tal vez voy en un lugar, un centro comercial, un ahí lugar, y tal vez me ven y ellos nomás le hacen así, se voltean, porque es algo que impacta bastante ujú, cuando no estás acostumbrado, pero es tan normal esto ahora que ya estás, cuando ya lo experimentaste, te das cuenta ujú, que no sos la única, sino que hay muchas personas que lo están atravesando. Entonces, el vivir con esta parte, la parte física que ya no está, es más, yo a pesar de las enseñanzas que he tenido en mi proceso, incluso días así actuales, yo así me veo en el espejo y ya no me veo como la primera vez, pero sí no deja de haber ese pensamiento de ya no está, ujú, ya no está. Y bueno, Señor, gracias por el tiempo que la tuve, gracias por lo que hizo en mi vida, porque pude amamantar a mi bebé. ujú, Pero sí no deja de haber un duelo, así como cuando uno pierde un familiar que ujú, ya no está, es una parte tuya que ya no está y que a veces te ves y te hace falta y que extrañas. Y yo en ese momento sí te toca bastante, te afecta, aún después de haber pasado el proceso. Y yo solo, bueno, gracias Dios por el tiempo que la tuve. Trato de no quedarme en ese sentimiento de tristeza porque ya no está, sino lo transformo por de agradecimiento. agradecimiento. Ujú, Sí, también esa es la parte psicosocial, como te ujú, explicaba. Una de las últimas veces es eso que alguien se volteó y venía caminando de espaldas. O sea, se volteó y se empezó a caminar de espalda y yo. Pero bueno, tal vez es algo que no estaba acostumbrada esta ujú, persona a ver, y tal vez no sé si lo hizo para tal vez no afectarme. Entonces yo, bueno, Señor, ujú, tal vez lo hizo para que no me sintiera mal por cómo me veía. Entonces, pero son cosas como que acostumbrarte a ver aún en medio de esas cosas que pasan, de verlo de la mejor manera. O sea, tratar de verlo de la mejor manera sí cuesta, pero tratar de pensarlo bueno siempre. Y a la otra parte que en mi caso todavía, como le comentaba, me sigue, bueno, ahorita en octubre ya es menos, casi no, ujú, pero todavía en julio de este año, julio, agosto, la parte de ciertas comidas que me afectaba, en la parte de estomacal. Usted me explicó que también tiene que ver con la flora intestinal, que queda bastante afectada aún después de recibir la quimioterapia. Entonces, y es lo mismo, o sea, por eso es que uno tiene que cambiar sus hábitos por completo. Ya no puedes volver a ser como antes en ese sentido. De hecho, el hígado quedó afectadito, o sea, algunas cosas en mi cuerpo que tengo que cuidar más ujú, ahora. Con respecto al regreso al trabajo, yo agradezco mucho a la empresa donde trabajo porque no solo me esperaron los 10 meses que estuve fuera, porque fue un tiempo de casi un año, estuve 10 ujú, meses fuera. Entonces no solo me esperaron, sino que me recibieron, me dieron un recibimiento muy, muy lindo, muy especial. Los tres pisos de la empresa los decoraron de rosado, ellos se vistieron de rosado, mm, qué me bonito. recibieron
con un ramo de rosas rosado, muy, muy, muy especial el recibimiento. Decoraron con lacitos rosados los escritorios, muy, 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 muy bonito. Pero sí, a los primeros días yo llegué como una empleada nueva porque me tuvieron que entrenar de nuevo todo. eh, Porque sí, hay información como uno llega como Desconectado. desconectado de todo. Ujú. De hecho, estoy haciendo algo que ya había realizado en años anteriores, pero fue como que recordar todo de nuevo. O sea, los primeros días es como que, mira, en chino lo que están enseñando. Pero es por eso mismo que, y sí, ya me habían comentado algunas pacientes que cuando volvés al trabajo es así, los primeros días volvés como que un Volver a poquito adaptarse de inicio. Ujú, exacto y algunos a veces un poquito más ujú. lento. Así me sentía yo los primeros días, un poquito más lenta y yo por dentro yo decía, Dios mío, ayúdame, porque sí me sentía así al inicio, pero ya después vas pasando los días, vas haciendo tu trabajo y te vas nuevamente agarrando el ritmo y adaptando. Sí cuesta algunas cosas todavía porque en la parte física, ya por ejemplo, yo ya no digo, no, si me estreso, es que esa parte, si me estreso, porque el estrés es malo para el cáncer, no me puedo estresar, trato de vivir, aunque sí el trabajo, cada Ujú. trabajo tiene su nivel de estrés, pero trato de respirar profundo, tratar de llevar la vida tranquila, trato de cosas que tal vez antes me preocupaban, que no me preocupen, de no llevar muchas, de no cargar tanto en la parte emocional, Mm. no enojarme fácilmente o si tal vez hubo algo que me molestó ya, tratar de olvidarlo, eh, porque eso también, vivir la vida de una manera, yo digo, ligerito, o sea, no, que mi corazón esté tranquilo, eh, esas son las partes, la vida después del cáncer creo que tiene que ser así, aprender a vivir soltando, vivir, Ujú. no aferrarse, no aferrarte, um, que las personas que están a tu alrededor, tratar de ser más bien para ellos de luz, una bendición en la vida de los otros, tratar de que no te afecte también las cosas que antes te podían afectar y así he vivido um, cada día con mucho agradecimiento en mi corazón. Por cada día es un nuevo milagro porque yo no debería estar aquí después de un diagnóstico así, yo digo, ya me hubiera ido, de hecho pude haberme muerto después de cualquiera de las quimioterapias o incluso cirugía o algo, pero Dios por algún motivo aún me tiene aquí y veo cada día como una oportunidad y un milagro de parte de Dios para compartir. Por eso, si cada día es un milagro, cada día un regalo que Dios me ha dado, creo que no vale la pena cargarnos con tantas cosas negativas. Entonces, a pesar de las dificultades, seguir adelante, viendo todo de una manera positiva y sí en lo físico, aunque sí en lo físico me ha afectado y en la parte esta parte que ya no está, afecta también a veces lo psicosocial, como le decía, algunas personas que no te ven diferente. Yo ya sé, sí, a pesar de eso, que otras personas me vean diferente, lo bueno es que yo ya sé quién soy. Entonces, como yo ya sé quién soy, no afecta a Corina lo que dicen a otras personas, pero sí es un impacto que todas las pacientes oncológicas pasamos, es un impacto que nos queda ya de por vida. Entonces, por eso decía, entiendo por qué nos dicen guerreros, porque no solo por los tratamientos que pasamos, sino por lo que vivimos día a día después de sobrevivir un cáncer, porque el sobrevivir un cáncer es sobrevivir también a las secuelas que deja esto. Muy bien. Te quería agradecer, Corina, por este momento que tuviste con nosotros. Creo que fue bastante enriquecedor porque fue mucho aprendizaje.
aprendizaje basado en tu experiencia y creo que a muchos pacientes les va a ser bastante de utilidad. Ya nos enseñaste lo que aprendiste y que cada día es una esperanza y hay que vivirla en plenitud. Y te agradezco por haber aceptado venir el día de hoy y compartirnos todo eso. Muy, muy ameno. Me gustó bastante la experiencia contigo. Gracias, doctora, por la invitación. Gracias por todo lo que nos comparte, que también estoy aquí gracias a sus consejos. Muchas gracias. ¿Algún último mensaje que quisieras dar para ya concluir la sesión del día de hoy? Bueno, creo que ya lo he dicho en toda la pero sí, gracias a usted por la oportunidad, gracias a cada uno de los que está escuchando, y si un último mensaje, siempre voy a decir, aférrense a Dios, Dios es quien nos sostiene, porque miren, la medicina puede hacer mucho, pero incluso hay personas que no responden al tratamiento, porque el que tiene en todo la última palabra es Dios. Entonces, confiemos en su soberanía, depositemos nuestras manos en Él y en su soberanía, que Él es el que decide cuándo es nuestro último día. Confiémosle a Él nuestros días. Así es. Dios es parte también del proceso, ¿verdad? Está la familia, el paciente, el Sí, médico y Dios. Ahí está Dios, completo. ahí está, ese es el equipo. El equipo multidisciplinario. Está bien. Muchísimas gracias, Corina, por haber aceptado la invitación. Esperamos verte en otro momento también, en otra invitación que nos acepté. Claro, a la orden. Yo creo que cuando pasamos por algo así, ya es como un propósito de vida, una meta de vida, compartir con otros Ujú. que vienen también empezando, y no solo pacientes oncológicos, sino en todo. Ya creo que Dios nos permite sobrevivir para compartir con una misión. Ujú. Excelente, muy bien. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Ahí nos Gracias estamos por la viendo. oportunidad, doctora. Gracias. Gracias. Buen día. Bye.